viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices, y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo, para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro, o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel, o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla, y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aun a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero, para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes se espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes, y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra, y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro, y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo. Hace hervir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. Hola amigos, bienvenidos otra vez a este devocional de Raíces. Estamos estudiando el libro de Job y nos corresponde hoy el capítulo 41. Bienvenidos a Job, capítulo 41. Bueno, y ya nos acercamos al final del libro. Estamos en la recta final, vengo diciendo desde ya hace unos días. Recordemos que desde el capítulo 38 hasta el capítulo 42, que es el capítulo ya final, entonces finalmente Dios aparece y habla directamente con Job. Decía el capítulo 38 que desde un torbellino, y esto representando la fuerza con la que ahora Dios está confrontando a Job. Y han sido 4 capítulos en donde Dios ha prácticamente bombardeado a Job con preguntas. Preguntas de otro nivel. Preguntas que confrontan a Job con su humanidad y también un poco con su orgullo. Vimos en el capítulo anterior que en todas esas preguntas que Dios hacía mencionaba una criatura, Behemoth. Y obviamente se especula mucho sobre estas criaturas, pero el punto al final era lo que se discutía el día de ayer, es más la teología de lo que Dios estaba tratando de comunicar o de expresarle a Job. En este capítulo, capítulo 41, vamos a ver algo muy similar. Aquí se nos habla de otra gran criatura marina, aparentemente, que se llama Leviatán. Todo el capítulo es una mención acerca de Leviatán. Si no leíste el capítulo, yo te recomiendo que lo leas, porque durante todo el capítulo el Señor
habla de este Leviatán durante todo el capítulo, describiéndolo de una forma magnífica e increíble. De la misma manera, muchos piensan que este Leviatán era como un cocodrilo gigante, otros piensan que era más un símbolo, y en fin, ese no es el punto principal. El punto principal es que Dios habla de Leviatán para enseñarle a Job un par de cosas muy importantes que también tú y yo deberíamos prestar atención y aprender en este día. Cuando Dios le habla a Job de Leviatán, le hace preguntas, preguntas retóricas, preguntas como ¿acaso lo podrás tú sacar con un anzuelo? ¿Acaso lo podrás tú domesticar y podrán tus hijos jugar con él? Y obviamente la respuesta es que no, no se puede hacer. Pero entonces, ¿por qué Dios le hace estas preguntas a Job? Era para hacerle entender a través de estas preguntas acerca de Leviatán que hay cosas que humanamente simplemente se salen de las manos. Hay cosas que humanamente tú y yo ya no podemos hacer más. Y Dios quiere llevarnos a ese punto de entender que humanamente sí, hay cosas que nosotros podemos hacer, pero cuando nuestras fuerzas se acaban, cuando nuestras oportunidades se acaban, cuando nuestra habilidad de hacer algo humanamente hablando se acaba, mi hermano, tú y yo solamente podemos ahora descansar en el Señor. Job, lo vimos por muchos capítulos, argumentando con sus amigos, estaba tratando al final de justificarse y en su sufrimiento, en su dolor, inclusive de pronto cuestionar al Señor. Pero con todo esto, yo sé que puede sonar un poco sencillo y un poco básico, entender que simplemente hay cosas que tú y yo, como personas y como seres humanos, no podemos controlar. Pero una fe madura entiende eso. Y al entenderlo, eso nos trae descanso, descanso a nuestras almas. ¿Por qué? Porque entendemos que hay ciertas cosas que yo simplemente ya no puedo hacer nada. Me tengo que rendir, tengo que soltar y tengo que descansar. Y ahí viene el segundo punto. ¿Ok? ¿Descansar en qué? El segundo punto nos lleva justamente a eso, descansar en el Señor. Dios le dice, mira a Leviatán, mira su grandeza, mira su poder, nadie puede contra él. El único que pudiera contra él, que lo controla, es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Él es su creador. El capítulo completo se encarga de demostrarnos el poder y la grandeza de este gran monstruo marino. Y sí, vale la pena mencionar que es un libro poético y seguramente habrá mucha hipérbole, pero no deja de ser que es el mismo Dios describiendo probablemente al monstruo marino más grande que jamás haya existido. Y al final nos podemos dar cuenta que si alguien lo puede controlar es Dios mismo, porque con toda la majestad de ese animal, imagínate si ese animal es un animal grandioso y majestuoso, ahora imagínate cuánto más lo es su creador, nuestro Dios. Entonces el primer punto, mi hermano y mi hermana, en este día que escuchas, es poder entender que hay cosas que tú y yo no podemos controlar. Al no poderlas controlar, ¿a qué nos lleva eso? A poder elevar nuestro entendimiento y a recordar y a saber lo que la palabra dice, es que el Señor está en control de esas cosas que tú y yo no podemos controlar. Si hay algo que tú y yo podemos hacer, hagámoslo, como dice la palabra, con diligencia, con amor, buscando el bienestar, ya sea el bienestar propio, el bienestar de nuestra familia, el bienestar de nuestra comunidad. Pero si ya hay algo que más allá de eso no podemos hacer, entonces tú y yo podemos descansar en nuestro Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de todos nosotros y sabiendo que Él sí puede controlar al Leviatán. Eso era lo que le estaba tratando de decir a Job con todas estas preguntas acerca de Leviatán, con todos esos argumentos y preguntas que Job al final tenía que agachar la cabeza y decir, no puedo responder, no puedo decir nada, simplemente tengo que callar mi boca. Y al final de esto creo que recalca un poco la enseñanza y el punto del capítulo anterior del día de ayer, el devocional del día de ayer. ¿Por qué? Porque al final con todas esas preguntas tenemos que ver que Job al final tiene que agachar la cabeza y reconocer que necesita mostrar humildad. Soy consciente que no vemos a Job como un hombre creído o como un hombre orgulloso,
Sin embargo, muchas veces de pronto en su misma moralidad y en su mismo buen comportamiento se pudiera despertar dentro de nosotros un orgullo pasivo, un orgullo que tal vez nosotros mismos no somos conscientes. Porque preguntémonos esto, si Job no era un hombre orgulloso, entonces ¿por qué el Señor lo tiene que llevar a este punto? No solamente le está mostrando su gloria, sino que también le está haciendo reconocer que hay un abismo infinito entre Dios y el hombre. Obviamente Job representa a la humanidad. Obviamente Job nos representa a ti y a mí, que de pronto en nuestro mismo caminar pensamos que el Señor nos debe algo. Pensamos que porque somos creyentes, entonces Dios nos debe algo, pero allí Él mismo lo dice. ¿Quién me dio algo a mí que yo deba retribuirle? Y con todas estas palabras y preguntas que Dios le hace a Job, también nos está hablando de a ti y a mí, diciéndonos, haz lo que tú puedes hacer y déjame a mí controlar lo que tú no puedes controlar. Y en ese proceso, entiende que yo soy el Señor. Entiende que tú tienes que ser humilde para conmigo. Entiende que tú no te tienes que justificar y que no tienes que cuestionarme a mí, diría el Señor. Job no era un hombre realmente malo, pero había empezado a cuestionar a Dios. Y Dios no lo humilla para destruirlo, lo humilla para restaurarlo. Mi hermano, mi hermana, cuando tú y yo no entendamos lo que Dios está haciendo, nuestra actitud no debe ser de cuestionar, nuestra actitud debe ser de rendición y de súplica delante del Señor. Como vemos en el libro de Job, y te animo a que no te pierdas mañana Job capítulo 42, vamos a ver que Dios está obrando algo, que Dios, como siempre, está haciendo algo más grande para nuestro propio bienestar y para la gloria de Él. No te pierdas mañana Job capítulo 42 para ver el gran desenlace y el final de esta gran historia. Dios te bendiga mucho. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en libertad. Raíces, firmes en la